Hola a todos, mi nombre es Ro, bienvenidos al canal de Lodrilun. En este video te voy a mostrar paso a paso cómo hacer estas cajitas súper tiernas para entregar caramelos este Halloween. Empecemos con los materiales. Vamos a estar utilizando cartulinas de colores de un espesor intermedio, unos 100-120 gramos estaría muy bien, una regla multiuso, reglas puede ser de metal o plástico, un posca de color negro, un lápiz para dibujar, un marcador de dobleces, unas tijeras, goma de borrar, un cúter, vamos a utilizar pegamento, que puede ser pegamento así de doble cara o pegamento en barra, este es de la marca Milán, y llegado el caso y ser necesario podemos utilizar una pistola de pegamento. El enlace a estos materiales lo pueden encontrar en la descripción del video. Los colores que vamos a utilizar en esta manualidad son naranja, verde, blanco y negro, y los excedentes los vamos a guardar para las decoraciones del final. Para comenzar con nuestras cajitas vamos a tener que cortar cada una de las cartulinas de 20 por 24 centímetros. Comenzamos con el tutorial de las cajitas. Con la regla multiuso vamos a marcar una línea sobre el lado más largo a 15 milímetros del borde y vamos a doblar el papel por ahí. Nota, no es obligatorio marcar las líneas con un marcadobleces. En mi caso yo encuentro que me ayuda muchísimo a la hora de hacer los pliegues y por eso lo voy a estar utilizando a lo largo de toda la manualidad, pero recordar que no es obligatorio. Dicho esto, continuemos. Me voy a ayudar con la regla para marcar bien el doblez que hicimos y voy a girar la hoja de esta manera. Este lado de aquí es el que vamos a doblar ahora, así que acomodo la hoja para que me quede más cómodo y nuevamente con la multiuso voy a hacer una marca a 1 centímetro del borde y lo voy a doblar. Posicionamos la hoja de esta manera y doblamos a la mitad, haciendo coincidir el borde recto con el que acabamos de marcar. Ahora vamos a pegar esta solapa. Aquí puedes usar el pegamento que prefieras, en mi caso voy a utilizar pegamento en barra. Por aclarar, el color violeta que se ve solo está para que uno pueda ver dónde hay o no pegamento en la hoja. Luego cuando seca queda totalmente transparente, me parece súper útil. Una vez que haya secado el pegamento, vamos a doblar nuevamente por la mitad y marcar bien el doblez hacia ambos lados. Volvemos a ubicar la hoja de esta manera y medimos cuántos centímetros tenemos hasta el centro. Con las medidas iniciales del papel, esto nos estaría midiendo 5.7 centímetros. A esa distancia vamos a marcar una línea paralela con la multiuso, alineándola con el borde del papel y marcando bien el doblez hacia ambos lados. Giramos el papel y repetimos lo mismo de hacer una marca a los 5.7 centímetros. Luego vamos a marcar dos cruces, así de esta manera. Les muestro de cerca cómo se ven estos dobleces y una vez que hayamos hecho estas marcas vamos a doblar por cada una de las líneas y marcar bien el doblez hacia ambos lados. Nos queda por marcar un último doblez de este lado del papel a unos 2 centímetros del borde. Con todas estas marcas listas, ya estamos en condiciones de empezar a darle forma a esta caja. Desde la parte de arriba lo vamos a sujetar de esta manera y hacemos un poco de presión con los dedos índices en los laterales para poder darle esta terminación a la abertura de la cajita. Nos podemos ayudar con un palito para acomodar el papel en caso de ser necesario. Primera parte lista, ahora solo nos queda cerrar la parte de abajo de la caja. Para eso vamos a buscar primero el lateral que queremos que sea el frente de nuestra caja y posicionamos la caja con esa cara mirando hacia nosotros. Giramos la base hacia arriba y este lado es el que vamos a ingresar primero, doblando las dos diagonales del lado. Marcamos bien las diagonales y ahora con los dedos índices apretamos para cerrar la tapa. Hacerlo de esta forma nos asegura que del lado que elegimos como frente se vea un doblez continuo y que la tapa cerrada quede mirando para el lado de atrás.
Pegamos la tapa con la pistola de silicona o cualquier otro tipo de pegamento y si hace falta nos podemos ayudar con un palito para hacer presión y que se pegue mejor. Y con esto terminamos nuestra primera cajita. Hagamos ahora un resumen del procedimiento con la cajita verde. Marcamos un doblez a 1.5 centímetros del borde largo. Giramos la hoja y hacemos un doblez a 1 centímetro del borde corto. Doblamos a la mitad, pegamos la solapa y esperamos a que seque. Luego doblamos a la mitad del papel y marcamos el doblez a ambos lados. Giramos y hacemos un doblez a los 5.7 centímetros y otro a los 2 centímetros. Volvemos a girar la hoja y marcamos nuevamente los 5.7 centímetros y las dos cruces que se forman. Marcamos todos estos dobleces hacia ambos lados. Abrimos la caja, apretamos por la parte de arriba y acomodamos el papel con un palito. Por el lado de abajo metemos uno de los laterales, apretamos por las diagonales, pegamos y cerramos la caja. Repetimos estos pasos para los 4 colores para obtener nuestras cajas negra, blanca, naranja y verde. Pasemos ahora a la decoración, que para mí fue la parte más divertida. Aquí estuve aprovechando pedazos de papel que me fueron quedando de otras manualidades y con el lápiz hice los dibujos a mano alzada para ir armando las distintas decoraciones de las cajas. Con los distintos recortes fui armando los ojos, las alas y colmillos del murciélago, la cara de la calabaza y los tornillos. Una vez que tuve todas las decoraciones, las pegué una a una en su caja correspondiente con el pegamento en barra. Con el marcador Posca dibujé el pelo, cicatriz y boca del Frankenstein y los ojos, nariz y boca de Jack Skellington. Así es como quedaron terminadas las 4 cajitas de caramelos para este Halloween. Déjame en los comentarios cuál de las 4 fue tu caja favorita. Yo creo que la mía es la del murciélago porque me parece súper tierna. A todos los que estén viendo este video les deseo un muy dulce Halloween y como siempre, si te gustó esta manualidad, recuerda darle like al video y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo.